Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profes de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Te doy la bienvenida al episodio número 12 de nuestro podcast. Aprovechamos la ocasión para invitarte a que visites nuestro sitio web www.entreprofesweb.com y si sentís que este mensaje te ayuda, que crees que le puede servir a otros colegas, te invitamos a que te suscribas en Spotify, te suscribas y nos reseñes en Apple Podcast y que lo compartas con otros compañeros para que le pueda llegar y también nos ayuden a crecer a nosotros y para poder generar cada vez más contenido. En esta ocasión nosotros les vamos a presentar un fragmento del webinar que nosotros estuvimos realizando en vivo en nuestro canal de YouTube con el licenciado Leandro Pose. Él es profesor de educación física, licenciado en alto rendimiento, titular de la cátedra de entrenamiento en el profesorado de educación física IMEF y Eccleston. Fue muchos años coordinador de las divisiones infantiles del Club Atlético Lanús y ahora se desempeña como preparador físico en las divisiones juveniles del mismo club. Así que los dejamos con el webinar. El mismo estuvo desarrollado sobre el eje del tema de lineamientos generales para el entrenamiento de la fuerza en edades infanto-juveniles. Esperamos que los disfruten y los dejamos con la grabación. Muchas gracias. Bueno chicos, buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Agradezco inicialmente muy gentilmente a la página de Entre Profes, en la figura de Rodrigo Braco, que es el que administra la página, pero él invita a docentes a participar, pero el conocimiento de Rodrigo a veces está oculto y es bastante importante, un profe muy capacitado. Así que le agradezco a él y a toda la gente que forma la página de Entre Profes la invitación. Voy a hacer una charla acotada por el tiempo que disponemos. Esto es para hablar largo y tendido. Podríamos estar hablando como 5 horas sobre este tema, pero bueno, hacer una presentación y por lo menos dejar una idea de lo que entiendo sobre entrenamiento de la fuerza en edades tempranas. Yo tuve la suerte de formar parte del equipo de gestión en fútbol infantil del Club Lanús y estuve conduciendo a los profes, a los preparadores físicos en esa área. Y bueno, lo que yo les voy a mostrar o lo que les voy a transmitir es algo que yo lo hice. Después cada uno lógicamente podrá elegir si le gusta la impronta de lo que les estoy mostrando o no, pero el material que yo les voy a mostrar tiene un mix entre experiencia personal en la gestión y en la conducción de entrenamientos con la modalidad lineamiento del entrenamiento de la fuerza que yo elegí, y un soporte teórico, lógicamente, del cual yo me nutro y es el que me permite hacer base para las locuras que uno establece. ¿Está? Así que voy a empezar a pasar. Esta diapo es la apoyatura de todo entrenamiento infanto-juvenil. Es del licenciado Rubén Pérez, creo que él es oriundo de la provincia de Córdoba, en donde el licenciado Pérez marca que los factores que afectan al rendimiento deportivo en edades infanto-juveniles se desprende de un desglose en un gráfico de torta proporcionalmente de esos 3 factores. Digamos que entre un 30 y un 40% infieren el volumen de secreción hormonal y cómo transitan biológica, digamos, entendiendo que la edad biológica es aquella que se va a manifestar en función a cómo es ese despliegue biológico que es particular de cada uno de los deportistas, en qué edades es que se va a dar ese despegue hormonal, a qué velocidad se va a transitar, y ese es de carácter individual.
Otros son los factores antropométricos, aproximadamente un 20%, cómo es la estructura de su esqueleto, si tiene palancas largas, cortas, el tamaño de su envergadura, cómo es la densidad mineral ósea que tiene ese sujeto, en un 20%, y más o menos la mitad, aproximadamente la mitad de lo que respecta al rendimiento deportivo responde al desarrollo motor. Aproximadamente la mitad de lo que respecta al rendimiento deportivo responde al desarrollo motor, a este concepto de alfabetización motriz que muy bien habla Mario Di Santo, en donde es el único punto en donde podríamos tener relación directa en cuanto a las tareas que nosotros podamos plantear en materia de entrenamiento. ¿tá? O sea, hay un 50% que es de carácter genético, biológico propio de cada uno de los deportistas, y todas las tareas que realizaría el preparador físico responde a un 50% como para tratar de modificar ese valor del rendimiento. ¿tá? A partir de ahí, entendemos que esta fluidez, esta libertad de los chicos de poder generar ese engrama motor, ese gesto deportivo propia del fútbol, del básquet, del handball, del rugby, del deporte que fuere, el producto final de ese gesto deportivo es la consumación o la relación entre diferentes áreas que nosotros los profes debiéramos tener en cuenta, ¿tá? Como es el correcto desarrollo de las habilidades motoras básicas en edades tempranas y en la educación formal inicial de los chicos, todo lo que respecta con lanzar, arrojar, traccionar, apoyos, rolidos, etcétera, que esté bien vivenciado y bien abordado esos conceptos. El desarrollo y el aprendizaje de las habilidades motoras específicas, que son las propias del deporte, en el caso del fútbol, control, pase, recepción, conducción, controles con distintas partes del cuerpo, juego aéreo, etc. Todo lo que respecta a las capacidades o habilidades coordinativas, acople, ritmo, secuenciación. Lo que respecta a las capacidades condicionales, digamos, si un niño tiene poco desarrollo de la resistencia, difícilmente pueda reiterar una acción con buena eficiencia deportiva a lo largo del tiempo, porque le va a permitir hacer 2 o 3 repeticiones bien hechas y ya la cuarta, por tener un aspecto de la densidad biológica alta en función al trabajo y a la pausa de recuperación, le va a costar hacerlo de la manera más eficientemente posible, y ahí tenemos mucho para hablar en cuanto a lo que puede participar el sistema nervioso seleccionando o inhibiendo a la mejor unidad motora posible en respecto a la acción que vaya a realizar. Si no tiene, lógicamente, patrones de fuerza que sean los correctos o que pueda aplicar fuerza rápidamente contra el suelo, el gesto también no va a ser muy propio que digamos. Lógicamente, patrones de fuerza que sean los correctos o que pueda aplicar fuerza rápidamente contra el suelo, el gesto también no va a ser muy propio que digamos. Y la relación entre el espacio, el tiempo, el objeto y su cuerpo, en función a plasmar esa habilidad motora dentro del campo. En donde el momento de la pubertad, ese pasaje de la prepubertad a la pubertad, en donde hay un pico de crecimiento, el sistema nervioso se ve lógicamente bastante atormentado porque tenía un control neuromotor ante ciertas dimensiones de envergadura de esa estructura corporal, esquelética que tenga el chico, muscular, y como se genera una velocidad importante en el crecimiento de lo esquelético y de lo muscular, que nosotros podamos tener perfectamente entrenadas o vivenciadas, adquiridas de la mejor manera posible todas estas áreas motoras, me va a dar como un producto final esa eficiencia motriz que nosotros tanto deseamos de nuestros deportistas, de nuestros niños. ¿tá? Es por eso que si yo
no vivencié correctamente en edades tempranas, en la educación formal inicial, lo que son las habilidades motoras de base, y no tengo una buena exploración de esas habilidades, difícilmente cuando ese chico llegue a un estadio madurativo avanzado pueda disputar el balón, en el caso del fútbol, con un rival si es que no vivenció bien los apoyos o los gestos que son de empujar. Si no saltó, difícilmente pueda lograr disputar el balón con el rival, precisión al remate o poder direccionar la pelota con energía hacia el arco para convertir un gol. Si no vivenció los apoyos y los reolidos, no va a poder ir a disputar el balón con el rival tirándose al piso o apoyando eficientemente ante el arrojo de un rival cuando yo llevo la pelota dentro del campo. Por eso es extremadamente importante, pienso yo, la formación del profe de educación física, del preparador físico, y que tengamos en cuenta que aquellos profes que pongamos a dirigir grupos de edades iniciales, a mi forma de verlo, tienen que ser de los más capacitados, porque no cualquiera puede conducir los contenidos que respectan a pertenientemente, que sean pertinentes, perdón, para esos grupos, para esas edades tempranas, porque generalmente respectan a pertenientemente, que sean pertinentes, perdón, para esos grupos, para esas edades tempranas, porque generalmente lo que se hace es colocar a los profes inexpertos con los más pequeños. Y pienso yo que con los más chiquitos no cualquiera puede trabajar, no cualquiera sabe las cosas que hay que hacer, y a veces queremos adaptar entrenamientos de adultos para los más chicos, y ahí quizás podamos cometer errores. Es más fácil trabajar con los más grandes que con los más chicos. Con los más chicos tienen que ir un personal mucho más capacitado y más idóneo que con los más grandes. O con los más, no quiero decir que con los más grandes no tengan que estar los más capacitados, sino que con los chicos no cualquiera trabaja. Entonces, fíjense en el video de, mientras voy hablando, en el video que pongo a la izquierda, el desarrollo motor y la magnitud de aplicación de fuerza que tiene ese niño con respecto a sus articulaciones es a considerar. Y quiero dejar como mensaje que no hay que tener miedo con lo que uno vaya a dar como ejercicios. Los chicos se adaptan, son bastante laxos, son muy permeables a las actividades y a las tareas que nosotros les podamos dar. Y a partir de los 6 años nosotros tenemos el sistema nervioso bastante desarrollado en un 90% y una capacidad de poder absorber sinapsis para establecer engramas o patrones de movimientos nuevos que es a considerar. Y el otro punto a tener en cuenta en las curvas del desarrollo de los sistemas que puse a la derecha es que las hormonas se desprenden preponderantemente en los niños como una edad estándar, los varones, 14 años, perdón. Puede haber chicos que inicien su despegue hormonal a los 12 como a los 16, siendo maduradores tardíos. Y en las nenas se da 2 años antes. Pueden haber chicas que tengan su primer menarca a los 10 como a los 14. A partir de ese punto, nosotros empezamos a establecer la orientación de la carga del entrenamiento y nos vamos a apoyar en el desarrollo de las capacidades condicionales, orientándolo después de iniciado el despegue hormonal hacia la resistencia y la fuerza un poquito más, y antes orientamos la carga hacia el aprendizaje de estos patrones motores nuevos, a la alfabetización motriz que habla Mario, y enseñar esos engramas que me van a permitir hacer base para poder ir por más después de este despegue hormonal. Entonces, la orientación del entrenamiento de la fuerza que nosotros le queremos dar en edades tempranas, en un inicio, es en una fase prepuber para enseñar ese patrón de movimientos. Porque si nosotros, antes de este despegue hormonal que se da en los varones aproximadamente 14 años, 2 años más o menos,
nos detenemos en enseñar la correcta técnica de una sentadilla, la correcta técnica de un ejercicio derivado del levantamiento de pesas, estamos ganando tiempo, le enseñamos al sistema nervioso a ejecutar por el camino correcto porque este está desmielinizado y me permite tener una capacidad sináptica más fluida que después del despegue hormonal en donde este sistema se va a mielinizar, y va a costar un poquitito más generar esta interconexión entre distintas células nerviosas. Entonces, nuestra propuesta es enseñar patrones de movimiento de base en el entrenamiento de la fuerza a partir de los 11 años aproximadamente, para poder después del despegue hormonal apelar a aumentar un poquitito la carga. La carga la tenemos dosificada, la tenemos planificada y mensurada en función a estadios madurativos, que los voy a explicar un poquitito más adelante. Entonces, cuando nosotros nos apoyemos para observar hacia adelante, ¿para qué quiero preparar a ese chico? ¿Cuál es el objetivo final? Tendría que plantearme, decir, bueno, ¿cuál es un patrón de movimiento complejo como para que yo pueda preparar a mi alumno? Bueno, los derivados del levantamiento de pesas, a mi forma de ver, son ejercicios muy complejos que generan un aprendizaje del engrama motor bastante importante. Es muy común que en el fútbol profesional lleguen jugadores que no saben hacer ejercicios dinámicos, y eso es un mea culpa desde mi forma de ver el entrenamiento deportivo, de que esos chicos transitaron por preparadores físicos que no se detuvieron a enseñarles la técnica correcta de estos. ¿Y cuándo es el mejor momento para enseñárselos? Cuando el sistema nervioso está desmielinizado, porque es mucho más fácil para poder incorporar ese gesto motor complejo a edades tempranas que en edades más avanzadas. Entonces, si nos detenemos a observar estas imágenes, bueno, nosotros tendríamos que decir, ¿para qué me tengo que preparar? ¿Para qué lo tengo que preparar? Cumplir con los requisitos mínimos como para que mi deportista pueda ir a una flexión profunda de cadera, pueda soportar la carga por encima de los hombros cuando esté en una etapa madurativa consumada. Pero en el transcurso, en el camino, yo tengo que utilizar tareas que me lleven a poder realizar estos gestos. ¿Y por qué vamos a elegir estos gestos? Porque estos gestos son los que me permiten generar instantaneidad, ¿tá? Aplicación de la fuerza en mínimos tiempos, con un nivel de acelerativo de la barra y de rompimiento de inercia que son considerables y aplicables al rendimiento deportivo, con una velocidad de disparo eléctrico del cerebro superior a los 60, 70 Hz, y tienen compatibilidad con los gestos deportivos, como ser un remate en fútbol, ¿tá? Tienen compatibilidad con los gestos deportivos, como ser un remate en fútbol, ¿tá? Un salto en una chica que hace patín, ¿tá? O en un deporte de combate. A ver, voy a bajar el volumen. Entonces, esos gestos deportivos, un remate, una patada de taekwondo, un salto triple en el aire, obligan a que el cerebro emita altísima frecuencia. Y el arranque, el envión, una cargada de potencia me da solidez estructural, ¿tá? De toda la cadena muscular. Es un ejercicio complejo que utiliza muchos grupos musculares, que obliga a que mi cerebro emita altísima frecuencia y me fortalece el sistema por completo. Entonces, me permite generar golpes, y para el gesto propiamente deportivo. Yo soy un enamorado de estos gestos, me encanta para la formación deportiva de mis alumnos, de mis deportistas. Pienso que en cualquier momento de la vida los podemos enseñar, que nos podemos detener
utilizar inclusive drills en las entradas en calor para que los chicos puedan desarrollar este gesto, tanto en edades avanzadas como en un estadio prepuber, pero si me dan a elegir en qué momento hay que enseñarlos, debe ser en edades iniciales, ¿tá? Porque eso es lo que nos va a permitir poder avanzar. Bueno, lógicamente, para poder llegar a eso, ¿tá? A generar esa habilidad, tenemos una pirámide de contenidos en los que nos establecer prioridades, ¿tá? Para saber para dónde vamos. Entonces, este concepto de la movilidad de las distintas articulaciones es importante porque si no tengo el valor de movilidad articular adecuado, idóneo, para poder hacerlo va a ser difícil poder consumarlo y voy a tender a poder generar lesiones y tengo que tener patrones, tareas específicas para cada uno de esos núcleos articulares. No me voy a detener ahora porque lleva bastante más tiempo poder desarrollarlos, quizás en otro momento los podemos hablar. Todo lo que es el control del núcleo, del core o de la zona media, como ustedes lo quieran llamar, tengo que tener una cierta estabilidad y un control lumbopélvico a nivel neuromuscular que me permita poder establecer como base de la estructura edilicia del cuerpo que la pelvis y la columna no se me muevan para poder ser anárquico, violento y extremadamente explosivo con las piernas y los brazos. Es central tener una estabilidad lumbopélvica y para eso el entrenamiento de la zona media, desde un punto de vista analítico, no tan aislado como hacer los crunchos o los calambres, sino establecer ejercicios que integren grupos musculares que infieren en el control lumbopélvico, digamos, rectos, transverso, periné, el control diafragmático, aductor, glúteo medio, abductores, aductores, todo en un mismo ejercicio que también conlleva más tiempo. Enseñarlos, hay muchos ejercicios para poder hablar, pero estamos lejos de la concepción del entrenamiento de la zona media como hacer espinales o abdominales, sino que buscamos que el cerebro sea capaz de coordinar 3 o 4 grupos musculares a la vez mientras está teniendo este control en la zona media. Control en la zona media. Y a partir de estos, lógicamente, empiezo a enseñar el movimiento para poder apoyarme e ir después sobre la potencia, la fuerza o la capacidad condicional a desarrollar. Entonces, fíjense que la enseñanza del patrón motor es la base de la pirámide. Desde el movimiento hacia abajo, eso responde a estadios prepúberes, para después poder ir a generar un buen desarrollo de la fuerza y la potencia, ¿tá? Y eso me va a permitir tener en el campo de juego, en el caso del fútbol, la habilidad consumada para que mi deportista sea extremadamente violento en esos primeros 3, 4 pasos de inicio del rompimiento de inercia, para un cambio de dirección que me permita poder llegar antes a la pelota que el rival, a esa disputa, para poder saltar y aplicar fuerza en el menor tiempo posible. En fin, buscamos un sujeto que sea sólido, anárquico y que le pueda imprimir mucha fuerza explosiva a los gestos, pero para que yo pueda llegar a eso, a los 20 años de edad cronológica, necesito iniciar el proceso, pienso yo, en un estadio prepúber, a los 11 años. Es una construcción y una formación académica, si es que se lo quiere llamar de alguna manera, si se me permite el término, desde el punto de vista motriz para nuestros chicos. Entonces, hay gente de la Universidad de La Plata que también merece mi sumo respeto, que propone, eleva una propuesta en función a los estadios madurativos de Tanner, en donde deberíamos detenernos en la observación de cómo es ese proceso en las mamas, si es que entrenan fútbol femenino, y en los genitales en los niños con respecto al fútbol masculino. Digamos, cómo es el desarrollo del escroto, del pene, del glande y de la vellosidad púbica. Desde que el escroto, la bolsa testicular, empieza a aumentar paulatinamente,
ya estaría en un estadio 2. No hago la presentación acá porque tenía poco tiempo, pero hay gráficos, lo van a encontrar en cualquier bibliografía, que cuando el escroto y el pene es casi uniforme, estarían en un estadio 1. Cuando empieza a aumentar el tamaño ligeramente, pasamos al estadio 2, vellosidad en el pubis, ya estoy en un estadio 3. Cuando la vellosidad ya invade al muslo y el tamaño del pene es considerable, o de las mamas, que se desprende los pezones del núcleo del cuerpo, invade al muslo y el tamaño del pene es considerable, o de las mamas, que se desprende los pezones del núcleo del cuerpo, se adelanta y se divide las dos mamas con respecto al torso de la mujer, ya está en un estadio más avanzado, y más o menos en ese punto esta gente de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Universidad de La Plata estiman que podría estar cargando aproximadamente en un 80% de una RM a ese niño. Entonces, en función al estadio madurativo, le aplico una intensidad de la carga. ¿Está? Las intensidades más bajas de la carga en un estadio Tanner 1 no debieran ser menores al 50% de una RM. Y en ese punto el volumen de la serie sería mayor, la cantidad de repeticiones que yo podría aplicar serían más iteraciones de ese gesto en ese momento, para que mi sistema nervioso pueda incorporar ese gesto, ese engrama, ese gesto motor, ese patrón básico de movimiento. Y a medida que voy avanzando en estos estadios de Tanner y yo voy observando que las mamas se separan del torso, o que se dividen, o que los aspectos madurativos de los genitales de los varones también comienzan a avanzar, voy progresando hasta tener, a partir de un estadio 5 de Tanner, aproximadamente entre un 80 y un 85% de una RM. Esto es una muestra de lo que nosotros hablábamos de una abdominal analítica, en donde se activan los rectos abdominales, pero conjuntamente el isquiotibial y el abductor, el tensor de la fascia lata de la otra pierna, trabajan en conjunto, y el engrama motor es más complejo. El sistema nervioso tiene que coordinar 3 grupos musculares a la vez, y los 3 grupos musculares infieren en el control lumbopélvico. Como eso, hay 12 variantes distintas para incluir distintos grupos musculares. No podría pasar todos en una charla de 20 minutos. Les muestro los videos en un nene prepuber de cómo se puede trabajar con bajas cargas estos patrones básicos de movimiento e incorporarlos en estadios más tempranos, en un Tanner 1, casi 2. Pongo los videos y dejo de hablar. 12 años, prepuber, debe ser un Tanner 2. Santi trabaja conmigo hace tiempo y lo fuimos llevando de a poco. Sentadilla profunda por delante, buen nivel de flexibilidad de tobillo, rodilla, cadera y hombros, como adaptación para después ir a cargadas, cargada de potencia desde colgado en la otra punta de la pantalla, arranque de potencia y envión, cargada más segundo tiempo. Este nene tiene 12 años y ya tiene incorporado los patrones básicos de movimiento de estos gestos. Entonces, a partir de la incorporación en edades tempranas de estos movimientos, yo me puedo apoyar para que a los 18 años el desarrollo de la fuerza de este chico sea infinitamente mayor que el de cualquier otro deportista que no tuvo la experiencia en estos momentos, en esta edad cronológica, la experiencia en estos momentos, en esta edad cronológica del chico, de poder vivenciarlos. Pienso yo que es potencializar el producto en materia de entrenamiento, si lo construí en edades tempranas, que si a este chico le empiezo a enseñar después del despegue hormonal, o en una edad madurativa más avanzada, en una edad biológica más avanzada. Bueno, hay que entender
hay distintos papers, hay infinidad de papers que podíamos hablar, pero algunos en los que yo me apoyo, sobre la predicción en la altura, cómo se puede predecir, esto es materia de los nutricionistas, y sobre aspectos que tienen que ver con la maduración en esta edad biológica de los chicos, a qué altura podría llegar un deportista, y eso puede inferir lógicamente en la proyección deportiva que yo vaya a tener con ese chico, y las recomendaciones que toda la vanguardia en materia de conocimiento científico se baja actualmente sobre el entrenamiento de la fuerza en niños y adolescentes. Antiguamente se consideraba que el que hacía fuerza en edades tempranas dejaba, afectaba a los cartílagos de crecimiento, que los chicos quedaban petizos, bueno, una sarta de incoherencias con respecto a lo que nosotros entendemos hoy y la evidencia científica marca, que ya fíjense que los pediatras, los médicos en la actualidad, en un paper del año 2018, te recomiendan que hacer entrenamiento de la fuerza en edades tempranas es satisfactorio porque mejora la imagen, mejora la confianza, mejora la concentración, mejora la autoestima, mejora el control del entrenamiento de la fuerza en edades tempranas, es por un mal manejo de los elementos dentro del gimnasio y no por un patrón motor propio del entrenamiento de la fuerza que sea incorrecto. ¿Está? Es más, hay estadísticas que hay mayor cantidad de lesiones en deportes o en actividades lúdicas que en el entrenamiento de la fuerza en niños. Lógicamente, tenemos que formarnos en esto, tenemos que entenderle la técnica, tenemos que, si podemos disponer de mayor cantidad de recursos humanos para el control de los entrenamientos en nuestros chicos, mejor, como para que podamos reducir ese margen de error o ese índice de lesión. Pero toda la evidencia científica en la actualidad marca que es muy difícil que un chico se lastime en el entrenamiento de la fuerza si utilizamos las cargas adecuadas y tenemos un claro control de... Es muy difícil que un chico se lastime en el entrenamiento de la fuerza si utilizamos las cargas adecuadas y tenemos un claro control de... El inicio del proceso con chicos que tuve la suerte de conducir durante 2 años y medio, en un periodo, pongo este grupo porque los pude manejar desde una etapa prepuber hacia una etapa puber, ¿está? Pienso yo que con un nivel de prestancia y de alfabetización motriz importante. Entonces, ¿cómo fueron esos comienzos? Con ejercicios analíticos, hay infinidad de ejercicios para enseñar gestos complejos en el entrenamiento de la fuerza. 9ª división, casi 7ª división, del lado derecho de la pantalla, con una independencia en la ejecución, con una independencia mía propia de no tener que estar observando tanto los gestos tan complejos porque ellos los hacían verdaderamente de forma idónea. En el fondo del gimnasio van a encontrar chicos que están haciendo arranque y cargada, ejercicios unipodales de salto desde flexión profunda de cadera y aplicación de la fuerza rápida con gestos pliométricos en una entrada en calor precompetitiva. Esto de la derecha es un video de una entrada en calor precompetitiva. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que les haya gustado la breve exposición. Excelente, como ya nos imaginábamos que iba a ser. Siempre lo hablamos nosotros, tenemos mucha comunicación, tenemos mucho contacto. Hemos tenido también muchas charlas de este estilo, volviendo en auto, tomando mate, sobre todo lo que pudo demostrar, saber mucho, ese equilibrio específico entre la teoría y la práctica, que es importantísimo. Es una excelente persona, que no es una cosa menor, así que vale la pena aclararlo para que se contextualice un poco más del tipo de profesional del que estamos hablando.
no son cosas que marquen la diferencia en el quehacer práctico, pero sí marcan la diferencia en estas posibilidades, en ponerse a preparar una charla para dictar en vivo, para poder compartir con la libertad que lo hace, con la tranquilidad de poder mostrar su trabajo, de tener el fundamento que lo hace, con la tranquilidad de poder mostrar su trabajo, de tener el fundamento para hacer el trabajo que hace. Cosas que conversamos nosotros siempre, el entrenamiento de la fuerza infanto-juvenil, como dijo él, no está contraindicado. El problema del desarrollo de la fuerza infanto-juvenil, perdón por el furcio, somos nosotros, en nuestra falta de capacitación, en movimientos o no poder prestar la atención que realmente se precisa en esas edades para que el desarrollo pueda ser de forma correcta y realizarlo de forma pertinente como demostró Lea recién. Entonces, cabe mucho en nosotros el capacitarnos, el perfeccionarnos para este tipo de trabajos, porque hay mucho por hacer, hay mucho que se investigó, que se demostró que no era como se decía en un momento, que estaba contraindicado, y está mucho por realizar. Entonces, de mi parte, primero, Lea, gracias por este tema. Así que no sé si querés aportar algo más, nos querés comentar algo, querés hablar, contar un poquito de tu experiencia, te escuchamos. Bueno, primero gracias por las palabras, Rodri. Ya dije todo lo que pienso de vos para no aburrir a la gente. Gracias por eso, porque no estaba. Sí, a ver, yo qué sé, cada uno voy a hablar libre, Rodrigo, voy a estar suelto. No voy Tranquilo. a pensar que no sé cuánta gente debe haber del otro lado. Vamos a hablar como cuando volvíamos Estamos a la nosotros dos. maestría, en el auto. Cada uno se apoya eh, y se hace fuerte en lo que más le gusta. Una vez un gran docente mío me dijo, uno se hace fuerte en los lugares en donde se siente cómodo, ¿tá? Como preparador físico. Entonces vos vas a tener, ¿tá? Una vez un gran docente mío me dijo, uno se hace fuerte en los lugares en donde se siente cómodo, ¿tá? Como preparador físico. Entonces vos vas a tener preparadores físicos que, viste, no sé, si vos fuiste atleta y corrías 400 metros y es factible que veas que ese profe le prescribe pasadas a su plantel de fútbol. No estoy discutiendo ni que esté bien ni que esté mal, estoy diciendo solo el análisis del comportamiento del profe que uno escuche. ¿Tá? Yo en la licenciatura una de las primeras cosas que aprendí fue, que no la contemplaba, me lo enseñó el gran Luis Erdosaín, es leer la bibliografía de dónde viene el libro. Porque si vos vas a querer entrenar la fuerza y tenés un plantel de handball, de fútbol, de rugby, y vas a agarrar un libro de entrenamiento de la fuerza de un entrenador de natación que responden y que son entrenadores de la fuerza. Entonces, a mí, yo me siento cómodo en el gimnasio, es un lugar en donde a mí me gusta tener jugadores fuertes, no le escapo al entrenamiento de la fuerza. No le escapo porque no hay que tenerle miedo si es que vos lo enseñás correctamente bien y si sabés manejar las variables que infieren lo metabólico, no inundarlos de lactato, y el correcto aprendizaje de la técnica. Inclusive enseñando la técnica en un deportista ya maduro, le mejorás la fuerza, porque en el fútbol profesional, por lo que he escuchado y en este parate de la pandemia, he tenido en varias charlas estuve de estudiante, estuve escuchando, hay como un miedo a entrenar la fuerza, ¿viste? Por entrenar la fuerza, ¿viste? Porque lógicamente un futbolista vale millones de dólares, tenés miedo de que se lastime, vos sos un auxiliar del entrenador, si le lastimás a un futbolista, un entrenador te mata. Y bueno, pero yo entiendo que el entrenamiento es un proceso, y es un proceso biológico y pedagógico. Y dentro de la pedagogía incluyo la metodología para la enseñanza de esas cosas. Y con pequeñas tareas iniciales, todos los días un poquitito, vos le podés enseñar a tu deportista a ejecutar bien, porque aparte estamos hablando de deportistas, no es que estoy enseñándole a mi mamá,
que es psicopedagoga y es sedentaria. Entonces, yo no creo que no puedan incorporar el aprendizaje de estas cosas, y yo estoy 100% seguro que si ellos, el aprendizaje de estas cosas, y yo estoy 100% seguro que si ellos lo aprenden a hacer bien, después le podés imprimir velocidad y carga y hacer la diferencia con un otro. Sí, mismo sabiendo que en edades infantojuveniles es muy común que los chicos tampoco tengan un deporte definido. Hay chicos que a los 8, 10, 11 años, 12 años, tampoco eligieron el deporte o se definieron para el deporte que quieren desarrollar. Entonces, tener la capacidad y, como decís vos, ese aspecto motriz tan enriquecido de que si un día quiere decidir jugar al fútbol, o quiere jugar al handball, o quiere jugar al básquet, o quiere hacer gimnasia deportiva, que tenga la posibilidad y la capacidad física de adaptarse rápido a ese deporte que está eligiendo o para el que está cambiando, que todavía no tiene definido. Sí, tal cual. La verdad que es complejo, porque nosotros los profes tenemos una formación pedagógica fuerte, está desde nuestro profesorado. Y cuando vos te sumergís en el ámbito del deporte y vos sos un auxiliar al entrenador, los entrenadores, viste, ya tabulan y estancan a los chicos desde edades tempranas, decir, no, este es 4, pará, tiene 11 años, viste, yo qué sé. Claro. Andá a saber lo que puede pasar, y por eso tener un enfoque multilateral, ¿tá? Y utilizar tareas que lo construyan y que sean comunes para todos los puestos y para preponderantemente todas las actividades, viste, yo lo compro eso, a mí me gusta. Yo qué sé, hacer, o sea, todos los deportes. En la vida la fuerza es importante, Claro, llegar bien de adulto con fuerza es importante. olvídate, porque después vos sos geronte o sos un adulto mayor y viene tu nieto y te dice, abuelo, ¿me das galletita? Y se tiene que parar arriba de una silla y agarrar el tarro de galletita que está arriba de la alacena, y el tipo tiene que estar fuerte. Se cae, Sí. se pega un porrazo, tiene que ser instantáneo para apoyar la mano en el piso. Después veloz a los 70 años, y yo qué sé, resistente a los 70 años para ir a comprar el pan, y yo qué sé. Pero la fuerza, a mí me gusta más que pienso que es la base. Te obliga a reclutar las unidades motoras específicas. Con la aceleración a los 70 años te va a costar reclutar, pero Sí, vas a tener la capacidad o la posibilidad de hacerlo. Pero con la carga lo podés hacer, pero no me quiero ir porque vinimos a hablar de infanto juvenil, pero... Te voy a hacer justo dos preguntas de eso que nos dejaron recién Gisela y Darío, las voy a unificar, porque nos preguntan, en deporte colectivos, en edades de 7 a 10 años, ¿cuánto crees que es necesario dedicar a la preparación física, en veces y en tiempo? Y Darío pregunta, ¿cómo trabajarías la fuerza en chicos de entre 6 a 10 años? Si puede ser a través de la velocidad o qué método utilizarías. Bueno, está muy bien. De lo que me voy acordando, de lo que me preguntaron. Yo pienso que, primero, la fuerza es reclutar, es generar tensión muscular, es activar sarcómeros, y en ese reclutar vos tenés dos posibilidades, o con carga o con rompimiento de inercia, acelerando o desacelerando. ¿Está? Entonces, yo tengo una propuesta que es en edades bien tempranas. Entonces, yo tengo una propuesta que es en edades bien tempranas, apelar al desarrollo de la fuerza desde tareas lúdicas, cinchada, traccionar, empujar, arrojar, acelerar. De esa manera vos entrenás la fuerza. Cuando te sumergís más en un entrenamiento más concreto, exclusivo del entrenamiento de la fuerza en los chicos, más o menos 11 años, empezamos a hacer tareas de aprendizaje del patrón de movimiento básico, una sentadilla sin carga, enseñando
el correcto desplazamiento del centro de masa en la flexión profunda y elevándose, que no pliegue el tronco contra los muslos, que no haga compensaciones para levantarse, etcétera. Y zona media, ¿tá? Zona media, pero planchas, esto que se va incorporando de a poquitos distintos grupos musculares, la estabilidad lumbopélvica con la activación del transverso del abdomen me parece que es importante. La cantidad de sesiones semana, yo una vez hice un análisis en fútbol infantil que los chicos tienen como 2 estímulos de actividad física por semana. Si vos pensás que en el fútbol infantil entrenan 4 veces por semana, tienen 4 entrenamientos, más juegan a la competición del club de primera división el domingo. Ahí tenés la educación física en el colegio. 5, más 2 de educación física, 7, más la competición de baby fútbol, 8, y que no juega uno solo, porque si juega en un club de primera es bueno y lo hacen jugar para 2 categorías. 9, y encima hay chicos que cobran. Que de ellos. Claro, hay chicos que encima los padres, o sea, hay como un mercado persa atrás de que cobran por ir a más de un club o juegan más en un club de baby. Vos tenés como unos 10, 11 estímulos de actividad física semana de esos chicos, ¿está? Los chicos son intermitentes por naturaleza, cuando se cansan paran y son intensos todo el tiempo, así que desde ese lado no me preocupa mucho. No generan lactato, no tienen enzimas ni estructura metabólica como para producirlo en etapas prepubertales. Se recuperan rápido. Yo no lo vería mal. Lógicamente hay que tener un proceso que sea metodológico, progresivo, de lo más fácil a lo más complejo. Viste, si mi hijo vive todo el día con la Play, no lo puedo someter a 2 estímulos, o sea, lo puedo llevar un estímulo diario de lunes a viernes, no habría ningún tipo de problema. Es más, cuanto más mejor, pienso yo, ¿no? Sí, obvio, cuanto más estímulo es traer al deporte al chico que no lo tiene, y el que esté en el deporte darle algo que lo atraiga a seguir practicándolo. Claro, porque ahí infiere bien lo pedagógico, o sea, lógicamente estructuras analíticas de actividad física lo van a volar al pibe. Va a tener que estar en la impronta del profe, poder establecer actividades que sean divertidas y que puedas incorporar las cosas que vos querés que los nenes puedan aprender, ¿está? Sí, más allá de no saber solo la técnica o un ejercicio, sino saber cómo fisiológicamente qué resultado puede traer en un chico, cómo poder llegar a trabajarlo sin que sepa el chico, de no saber solo la técnica o un ejercicio, sino saber cómo fisiológicamente qué resultado puede traer en un chico, cómo poder llegar a trabajarlo sin que sepa el chico también que está trabajando eso, desde un marco lúdico, trabajarle la velocidad, trabajarle la resistencia, saber qué beneficios queremos provocar, entonces poder manejar los tiempos de juego, los tiempos de pausa, la cantidad de chicos que participen dentro del juego, los grupos que participen, como para decir, bueno, nos abocamos a la resistencia, nos abocamos a la velocidad, nos abocamos a enseñar a frenar, a enseñar a acelerar, a enseñar algún ejercicio de fuerza. Sí, hay inclusive, bueno, hoy nos juntamos a hablar de fuerza, ¿no? Pero la técnica de la carrera nosotros en el club la trabajamos desde los 8 años. En ese momento en donde hemos leído en el profesorado que consideraban la edad de formación neuromotora, vos le podés meter, imprimir, que vos le puedas alinear los segmentos corporales para el objetivo que vos pretendés. Si vos corres para adelante, no se puede creer que un pibe dirija la fuerza hacia los lados, ¿entendés? Entonces, eso es materia del profe. Enseñar a correr, lo básico, enseñar a saltar, enseñar a eso. ¿Lo querés llamar preparación física? Y sí, llamalo preparación física. Pero no sé si tabularlo como capaz que uno piensa que la preparación física es carga,
viste, un estrés importante en cada sesión. En esas edades hablamos de desarrollar, no hablamos de potenciar. Por eso se desarrolla mediante el juego, hay muchas capacidades y tenemos que buscar la forma. Sí, si vos entendés que, si vos entendés que, voy a decir algo quizás polémico, si vos entendés que enseñar, construir esos engramas motores que forman parte de un producto de movimiento del ser humano es entrenar, y entonces entrenamos a los nenes desde los 3 años. Desde que arrancó el jardín de infantes, que vos le enseñás todo lo lúdico, a arrojar, las formas básicas de movimiento, y de alguna manera lo estás entrenando para que aprenda a moverse a futuro el nene. Ahora, si uno va a entender que entrenar es correr, es tanto tiempo de trabajo, tanto de pausa, no, a esas cosas estamos en contra en una edad formativa inicial de los nenes. Pero sí, es lo que hablamos siempre, la falta de unificación en la terminología, que tenemos control de pasada, y uno puede hablar de dos profes pueden estar usando el mismo término para dos cosas diametralmente opuestas. Entonces ya partimos desde ese lado. Tal cual, 100% de acuerdo con lo que decís vos. Estamos en hora, Lea. Así que queremos agradecer a la gente, esperamos que hayan disfrutado la charla, que sepan que vamos a seguir haciendo vivos de este tipo, que lo vamos a tener a Lea, por suerte, contamos con él dentro de nuestro equipo de docentes, va a estar hablando de lo que sabe mucho, como demostró, que es el entrenamiento de la fuerza, está preparando muy buen material, muy sustentado, como científicamente, como lo estuvimos viendo, muy sustentado mediante la práctica también, que es lo que nos interesa a todos, ese equilibrio entre la teoría y la práctica y poder saber aplicarlo. Así que como vimos, el tema es muy amplio, hay mucho por aprender, hay mucho por conocer, también por desarrollar y poder aplicar. Así que Lea está en ese preparativo, también por desarrollar y poder aplicar. Así que Lea está en ese preparativo, en esa búsqueda, la está logrando porque doy fe, porque trabajo junto con él y nos damos cuenta de que lo está logrando. Así que vamos a tener novedades de él dentro de poco. Para los que nos preguntaron, el vivo va a quedar guardado, va a quedar en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, Lea, no queda más que agradecerte, felicitarte por la charla, excelente nivel. Sabemos que quedan un montón de temas de afuera que son imposibles de dar en un webinar de 1 hora, de 2 horas, de 4 horas, y si nos ponemos a hablar podemos estar hasta 6 horas hablando de esto. Así que te agradezco un montón, Lea. Gracias, Rodri, por haberme invitado, y también te felicito públicamente por la capacidad que tenés, por lo emprendedor que sos y por el compartir que tenés para todos los que somos profes. Tanta información, así que muchas gracias. Nos vemos en el próximo webinar. Un abrazo. Muchas gracias por haber escuchado nuestro webinar. Nos pueden dejar comentarios en nuestro video de YouTube, en nuestro sitio web, para poder empezar a hablar sobre estos temas y debatir. Igualmente vamos a empezar a trabajar con esta metodología de webinars y transmisiones en vivo, así que estén atentos para cuando estén saliendo todas las novedades de los nuevos que vamos a ir realizando. Los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.entreprofesweb.com, que nos sigan en nuestras redes, en todas nos van a poder encontrar como Entre Profes, en Facebook, en YouTube, en Instagram, y si sienten que estos episodios aportan, que ayudan a nuestro crecimiento profesional, les pedimos que nos den una mano suscribiéndose en Spotify, suscribiéndose y reseñándonos en Apple Podcast, pero sobre todo compartiéndolo con otros colegas, que eso es en realidad lo que nosotros buscamos, poder conocer y difundir la información. Así que hasta acá llegamos con este episodio, muchas gracias por habernos escuchado, hasta el próximo.